días antes de casarse. Y la suegra le dice, no te preocupes, todo va a haber boda, va a haber fiesta, va a haber todo. ¿Esta muchacha debió haber separado, sí o no, muchachas? Sí. ¿Sí o no, hermanas? Sí. ¿Sí o no, hermanos? Sí. No le dijo nada a su familia y siguió adelante con la boda. Ella toma la decisión de seguir adelante. Después sucede que a los 8 días que se casa, es un día antes de la boda, ella empieza a hablarle por teléfono, como perdió la confianza, porque lo encontraron con otra persona. Cada rato empezó ya a hablarle, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y un día antes de la boda no lo encontraba por ningún lado. Y resulta, ¿verdad?, que le dice a la suegra dice, ay, este muchacho, pero no te preocupes, tú te vas a casar. Así tenga que cambiar la boda del sábado al domingo. ¿Se dan cuenta lo que implica cambiar un banquete de un sábado a un domingo? De lo que implica todo. Tú te vas a casar. Pues mandó a un detective por el muchacho, lo manda a traer y al día siguiente se iban a casar en sábado, se casan el domingo. ¿Y qué creen que pasó después de un mes? ¿A dónde se fue el muchacho? Pues con otra persona. Esa muchacha estaba despedazada. Pero díganme, ¿por qué está sufriendo? ¿Dios tiene la culpa de su sufrimiento? No. Sus malas decisiones. Entonces, hermanos, muchas situaciones se dan en nuestras vidas por las malas decisiones que tomamos. Por eso la palabra de Dios en Sabiduría 1 nos dice, el libro de Sabiduría 1:12, no persigas la muerte con vuestra vida perdida, ni te busques la ruina con las obras de tus manos. No persigas la muerte. Jóvenes que andan jugando a las arrancones a diestra y siniestra, y ahorita el muchacho está inválido y enojado con Dios porque lo dejó paralítico. ¿Dios lo dejó paralítico? No. No. Él fue buscando con sus actitudes la muerte, la enfermedad, el dolor. Entonces, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento viene a nuestras vidas por malas decisiones nuestras. Ese muchacho que le digo que llegó a urgencias con ese tumor del tamaño de un melón aquí, y que era una bolita así pequeña y no quiso ir al médico, y ahora que estaba así ya no se podía hacer nada por él. ¿Es culpa de Dios? No. Malas decisiones de nosotros. Por eso, hermanos, cuando nosotros vamos a tomar decisiones importantes, hay que orar y hay que discernir. Todo mundo le decía a esta muchacha, no te cases, las amigas, porque ya habían visto al muchacho con una muchacha por aquí, por allá. Todo mundo no le dijo nunca a sus papás, para evitarse que sus papás le dijeran, pues no te dejamos que te cases. Y ahora está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora, también, ¿por qué sufrimos? Por mi pecado. Mi pecado son esas malas decisiones que hacemos, ¿verdad? Y entonces, cuando nosotros hemos tomado una mala decisión y tenemos la consecuencia del dolor, de la enfermedad, ese SIDA que tenía un joven de 17 años en el hospital que yo tuve de paciente, que tenía SIDA porque desde los 12 años su papá lo empezó a llevar a prostíbulos para que se hiciera hombre. Y ahí se contagió del SIDA. ¿Sí? Sufrimos por el pecado de otro. El abuso, la violación, es el pecado que impone el otro. Y entonces una persona sufre, una persona está herida, lastimada, una familia, ¿verdad? Porque alguien, por eso Dios no quiere el pecado, ni tu pecado, ni el pecado de los demás. Si nosotros nos decidiéramos todos por Dios, no habría violaciones, no habría abusos, no habría divorcios, no habría abortos, no habría guerras. Por eso tenemos que darnos cuenta que el sufrimiento, lo que nos hace sufrir la enfermedad, y todas esas enfermedades que vemos ahora que sufren incluso los niños, a veces son consecuencias de los papás, ¿sí?
Son situaciones emocionales de los papás, o son afecciones, o son cadenas de enfermedades que venimos nosotros ya cargando hasta genéticamente. ¿No les preguntan cuando van al médico, ¿tiene papás con cáncer? ¿Por qué? Porque se vuelven cadenas que se van heredando, los pecados emocionales, los pecados físicos, los pecados, así como se heredan los ojos, se hereda el pelo, se hereda la estatura, vamos heredando el pecado. Por eso tú te metes a adorar a la Santa Muerte y viene la consecuencia también espiritual que se viene generando sobre ti, sobre tu familia. Por eso muy importante las decisiones que tomes como pareja, como papás, porque las consecuencias las sufren los hijos. Y entonces el dolor de los jóvenes, ¿de dónde te viene, joven, el dolor? ¿O por tu propio pecado? ¿O por el pecado de tus papás? ¿O el pecado de tus ambientes o de tus amigos? ¿Sí? Aquella joven que dejó el grupo de oración, le llamó la atención mejor los chavos que iban a la disco, que iban acá, que iban allá, ¿verdad? Al antro, y se le hicieron demasiados santurrones los jóvenes del grupo de oración. Después de 2 años pide hablar con ella y me cuenta que sus propios amigos la drogaron en el antro y abusaron de ella. Sus propios amigos. Hermanos, entonces el sufrimiento ya es parte de nuestra vida, es parte de nosotros, porque si yo la pellizco le duele, ¿sí me entienden? Es parte de nuestra naturaleza el sufrimiento. Por eso el Papa Juan Pablo II sacó ese documento, que ustedes lo pueden encontrar en internet, el sentido cristiano del sufrimiento humano. Y nos habla cómo muchas veces Dios tiene que aceptar las decisiones. Papás, viene una mamá y me dice: madre, mi hija acaba de llegar y a decirme que se va a ir a vivir con su novia. Y tú lo tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque es lo que está decidiendo ella. Eso le pasa a Dios. Tiene que aceptar que tú andes en ambientes de peligro porque no quieres andar en otro lugar. Y entonces Dios tiene que respetar que no quieres venir a misa, que tú te decides por otros ambientes, por otras cosas. Si algo te pasa, ¿tú puedes hacer responsable a Dios? No. Pero lo hacemos responsable. Una joven se acercó conmigo en un encuentro de jóvenes y me dice: madre, ore mucho por mi amigo porque está muriéndose de SIDA en el hospital. Y yo, como soy enfermera, ¿y cómo se contagió? Madre, pues es que él y otros muchachos gustaban siempre de irse después del antro allá con las chicas sexys. Pues claro, Dios tiene que aceptar tu decisión y la consecuencia de tu decisión viene, ¿verdad? ¿Y Dios la quería evitar? Sí, por eso te dice: no fornicarás. Y entonces, hermanos, sufrimos por el pecado del otro. Por eso Dios no quiere el pecado. Y yo quiero que entiendan esto: el pecado de lujuria. Oigan, pero si nosotros mismos, los papás, me dice una joven llorando: todos los hombres son unos puercos, todos los hombres son unos puercos. Y un muchacho del grupo de oración, que era un buen muchacho, un admirable, quería tener noviazgo con ella, pero ella estaba muy herida. Y le dije: a ver, ven para acá, ¿por qué dices eso? Y me dice: es que todos los hombres son unos cochinos, madre. ¿Pero por qué lo dices? Porque así es mi papá. Desde que yo tenía 5 años, mi papá dejaba las revistas pornográficas tiradas por todos lados. Dice, y después, cuando yo tenía que hacer trabajos en equipo y llevaba a mis amigas, estar viendo a mi papá que se les quedaba mirando en el busto o en las pompis, yo dejé de llevar a mis amigas. Pero el día que lo encontré espiando, cuando mi hermana se estaba bañando, hermanos, es que el pecado te lleva a algo más. Un muchacho que me dijo en un encuentro: madre, quiero ser libre. Estoy enamorado de una muchacha del grupo de oración, yo la quiero, pero tengo miedo.
desde los 12 años. Entré a la masturbación, entré a la pornografía, hasta lo hice con mi perro. Y me he vuelto un animal, madre. Y ahora quiero arrancarme estos vicios y no puedo. No puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar. ¿Por qué? Porque el pecado te lleva a la destrucción y a la muerte. Y hemos creado una cultura donde, no hay problema, ¿verdad? No hay problema que traigas la ropa tan descubierta. No hay problema para ti, pero estás generando violadores. Cuando aquel gran hombre que lo cacharon, ¿verdad? Y que lo atrapó la policía allá en Estados Unidos, que ahorita se me va su nombre, que era un asesino de mujeres en serie. Y entonces cuando lo atrapan y le preguntan que por qué escogía a sus víctimas, y él decía, ellas tienen la culpa, ellas son las que me excitan, ellas son las que me invitan, ellas son las fáciles de coger. Hermanos, y nosotros decimos, pero ¿por qué? Vicios que tu novio tiene y ni siquiera te das cuenta. Vicios de papá a hijos, pecados, generamos cultura de pecado. Y aquí está el papá al niñito de 5 años dándole cerveza y le sirve su copita chiquita. Lo está haciendo en potencia, un futuro alcohólico. ¿Me entienden? Y entonces vamos generando, y el pecado nos genera el dolor. El pecado trae la enfermedad. ¿Saben por qué hay enfermedad en los niños? Porque muchas veces los padres también son drogadictos. Los padres alcohólicos generan malformaciones. Y hay situaciones y circunstancias, y entonces decimos, Dios tiene la culpa, y decíamos en el tema anterior, nos enojamos con Dios. ¿Y saben cuándo nos enojamos con Dios? Cuando estamos enojados con la vida. Yo culpaba a Dios porque me había dado un papá borracho y golpeador. ¿Tenía la culpa Dios? No. Es que mi papá estaba tan herido, venía de realidades tan destrozadas, venía de tanta que fue lo único que aprendió. Hasta que yo entré en Dios y fui sanada por Él, pude entender y arrancarme el dolor el pecado de Él en mi vida. ¿Sí me entienden? Y por eso la fuerza y la necesidad del perdón para sanar. Yo sueño con que antes de que se casen los jóvenes hagan una buena jornada de sanación para que salen de toda la basura que traemos de nuestras familias, de toda la herencia de golpes, de maltratos, de orgullo, de soberbia que destruye y rompe los matrimonios. Y entonces tenemos que darnos cuenta que para perdonar, primero tengo que ser consciente de dónde me viene esto. Estoy sufriendo por el pecado de mi esposo. Están sufriendo los hijos por el pecado de papá, de mamá. Está sufriendo la familia por el pecado de alguien que vino y abusó de mi hijo. ¿Sí me entienden? Y entonces nosotros necesitamos darnos cuenta que es el pecado, y Dios quiere darnos una vida sin pecado. Todas las personas que vemos que son capaces de dañar a otro es porque no tienen a Dios en su vida ni en su corazón. Por eso podemos pensar y creer que podemos hacernos, yo les digo siempre a los jóvenes, un pájaro no puede despajararse, un perro no puede desperrarse, pero un humano sí puede deshumanizarse, dejar de ser persona, dejar de ser humano y volverse un animal, ¿verdad? Y entonces, hermanos, para perdonar, nosotros tenemos que identificar, me está dañando. Ahora yo les digo a ustedes, si el otro me ha dañado, me ha dejado su pecado, ¿cuál es la consecuencia de su pecado? Si yo sufrí a lo mejor un abuso, te vengo cargando, yo les decía hace un rato, físicamente las consecuencias de su pecado, emocionalmente las consecuencias de su pecado, en mis recuerdos, en mi mente, las consecuencias de su pecado. Y lo mismo de mi papá.
de mi mamá, lo mismo